Ok, listo, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a platicar en esta oportunidad sobre pruebas de integración con test containers. Yo soy Edu Meléndez y bueno, para hablar un poco sobre mí, soy software engineer actualmente en Atomic Jar, una pequeña startup que está detrás del proyecto Open Source Test Containers actualmente. Me pueden encontrar en Twitter como @edumeléndez o en GitHub a través de github.com/edumeléndez, de igual manera. Um, y bueno, antes de entrar al tema de test containers en sí, me gustaría que hablemos un poco de test, de pruebas. Y bueno, si hablamos de test, lo primero que viene a nuestra mente tal vez sea pruebas unitarias, pruebas de integración, end-to-end, acceptance test, incluso diferentes tipos de pruebas. Y si hablamos de pruebas en general, es algo que muchos de nosotros hemos venido haciendo o venimos haciendo como parte de nuestras actividades diarias, no solamente en el trabajo, sino también en la vida real. Si nosotros queremos preparar un platillo, una comida, estamos probando constantemente que los ingredientes o que el platillo esté quedando bien. Igualmente cuando preparamos un refresco, y obviamente en el mundo de tecnología es algo que venimos haciendo constantemente, es algo que no puede estar faltando, no solamente porque queremos saber cómo que la funcionalidad que nosotros estamos implementando esté de manera correcta, sino hay algo mucho más importante en ello. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer las pruebas incluso de manera manual, pero obviamente las pruebas manuales vienen a ser muy lentas, eh, como muchos podrían confirmarlo. Lo que nosotros estamos buscando es automatizar las pruebas en general. Si venimos del mundo de Java, venimos a usar JUnit para poder repetir nuestras pruebas constantemente, escribirlas, que estas se puedan ser repetidas constantemente. Cuando yo las subo al código fuente, las comparto con el resto del equipo. Entonces, eh, las pruebas vienen a ser una fase muy importante en el desarrollo de software, como nosotros podemos ver. Sin embargo, hoy en día el mundo de software, se podría decir, es un poco más complejo. El desarrollo de software en sí es un poco más complejo, con las diferentes arquitecturas, las diferentes tecnologías que surgen. Tal vez ya las pruebas, uno va más allá de las pruebas unitarias. Pruebas de integración, tal vez, acceptance test, end-to-end. Hay muchos nombres puestos en el mercado, en nuestro vocabulario. Algo que me gustaría comentar es la necesidad que nosotros tenemos de testear contra la tecnología en la que estamos usando en producción. Tal vez muchos han oído hablar de, ok, necesito un parity entre mi ambiente de producción y de staging. Ok, pero ¿qué pasa si llevamos eso incluso a nuestras pruebas? Cualquier tipo de pruebas que nosotros estemos haciendo. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo, y yo también lo confieso, hemos estado usando mocks, ¿cierto? Y con esto no quiero decir que los mocks sean malos, simplemente que estamos yendo a otro nivel en lo que se refiere a nuestras pruebas. Y tal vez los mocks ya no nos están ayudando lo suficiente para poder asegurar de que todo lo que nosotros estamos escribiendo sea testeado correctamente. Durante la demo les voy a mostrar muchos escenarios en los cuales nosotros vamos a poder asegurar que lo que nosotros hacemos se integra perfectamente con los servicios con los que queremos integrarnos. ¿Ok? Entonces, eh, dicho esto, Test Containers, lo que nosotros estamos haciendo es cortar ese gap y llevar la experiencia a otro nivel, en el cual nos va a permitir testear contra las tecnologías que nosotros estamos buscando. ¿Y esto cómo lo logramos hacer? De manera general, simplemente esto es unos pequeños comentarios acerca de test. ¿Okay? Ahora, me gustaría mencionar un poco de Docker. Docker es una tecnología que surgió en el 2003. Fue lanzada ese año, originalmente escrito en Python, luego reescrito en Go, pero es una tecnología que, para ser sinceros, nos fascinó a todos.
lo llevamos a muchos lugares en los cuales nosotros no podíamos tal vez imaginar en su momento. Con Docker, ok, podemos descargar una imagen, por ejemplo, MySQL o la base de datos que nosotros decíamos, Postgres tal vez, y simplemente con un par de comandos nosotros lo habilitamos y tenemos Docker corriendo, el servicio que estamos buscando en nuestras máquinas. De una manera muy sencilla, sin mucha configuración, sin muchos clics, y algo que es fascinante de Docker es la isolación de procesos que existe. Okay. Por ejemplo, yo puedo tener diferentes versiones de mi servicio en Java corriendo, sin embargo, como estos están corriendo de manera isolada, y en mi host tal vez no tengo incluso Java, todos los servicios van a estar ejecutándose sin ningún problema, sin ningún conflicto. Eso es algo muy fascinante. Es algo que nos gustó. Incluso los contenedores es una forma casi de facto hoy en día en la cual se despliegan aplicaciones a producción. Gracias a otras tecnologías como Kubernetes, simplemente uno dockeriza la aplicación, escribe un YAML, un manifiesto, y le indica cuáles son las configuraciones de este servicio que está corriendo. Es algo muy fascinante, es una tecnología que le hemos llevado, como ya he mencionado, a diversos lugares. En este caso, vamos a hablar más de cómo las podemos llevar a nuestras pruebas de integración. Okay. Y esta es una frase que me gusta mucho de la película de Iron Man 2, cuando Howard Stark le dice a Tony, estoy limitado por la tecnología de mi tiempo, porque esto es algo que se refleja mucho. Anteriormente, hacer pruebas contra este tipo de bases de datos, por ejemplo, era muy costoso. O sea, en mi propia experiencia, yo les puedo decir de que en el 2013, por ahí más o menos, solicité una base de datos para poder correr mis pruebas de integración. Sin embargo, me costó mucho trabajo conseguirla, para ser breves. Luego de haberla conseguido, obviamente necesitaba crear y destruir ese ambiente las veces que yo quiera para que mis pruebas se puedan repetir constantemente. Sin embargo, había algo que estaba faltando y era que no tenía los permisos necesarios para destruir, porque era un ambiente de desarrollo y incluso yo no podía tener acceso a esos ambientes. Años más tarde tuve una experiencia muy similar con DB2. Imagínense, si tuve unos ligeros problemas con MySQL, imagínense con DB2 cómo iba a ser, ¿no? Que es un producto más grande, más controlado, etcétera, etcétera. Para mi buena suerte, justo cuando estaba teniendo esos problemas, hubo una liberación de este proyecto Test Containers, y justo ofrecía el módulo de DB2, el cual me ayudó bastante. Nosotros vamos a ver algo muy similar durante las demos en unos minutos, pero bueno, simplemente en ese momento, como dice Howard, estaba limitado por la tecnología de mi tiempo. Y ahora entrando un poco más a Test Containers. Test Containers es un proyecto open source. Hay diferentes lenguajes que soportan Test Containers, en los que se ofrece Test Containers, mejor dicho. ¿Okay? Y es un proyecto que se integra con APIs compatibles a Docker. No solamente Docker, sino aquellas APIs que son compatibles. ¿Okay? En el mercado actualmente hay varias implementaciones de estas, pero nosotros somos compatibles con aquellas, o Test Containers es compatible con aquellas, no solamente que devuelvan el mismo response, por así decirlo, del Docker Server, sino también aquellas que se comporten de manera similar. ¿Okay? Ahora, con Test Containers habíamos mencionado que estábamos yendo a otro nivel de nuestras pruebas. Y esto no solamente lo digo yo o lo decimos por experiencia muchos, sino también lo dicen grandes empresas como Spotify, por ejemplo, en el cual ellos tienen un blog del 2018 en el cómo ellos hacen testing de microservices. Da la casualidad que en ese blog ellos también mencionan Test Containers y cómo lo usan en su día a día para las pruebas de integración. Ellos prefieren llamarlo un honeycomb, en el cual dice, tal vez no tengas muchos integrated tests, ten muchos integration tests y ten pocos implementation detail. ¿Okay? Los integrated tests se refieren a dependencias con otros servicios, con otros servicios dentro de tu organización, tal cual. Los integration tests se refieren, ok, prueba tu servicio con las tecnologías que usas y asegúrate de que todo esté andando bien.
Y los implementation details se refieren un poco más a bajo nivel, por así decirlo, en el cual, no sé, prueba una capa específica, la capa de datos. Es algo muy, es una parte de todo tu servicio que tal vez necesite ser testeado. Okay. También hay empresas como Google, de hecho, en el libro de Software Engineering at Google, ellos mencionan que que inicialmente comenzaron con muchos mocks en sus servicios, pero vieron de que eso no les daba lo que en realidad era. En producción podían pasar muchas cosas. Entonces, lo que ellos decidieron es llevarlo más a la realidad. Ok, si mi servicio está integrándose con un MySQL, entonces voy a correr un test contra MySQL, ¿no? que es lo que conversábamos hace unos minutos. Y bueno, es un approach que muchas tecnologías hoy en día usan. Test Containers está aquí para justo ser un enabler de esas prácticas en los equipos de desarrollo. Asimismo, Test Containers es mencionado también por otra gran empresa que es ThoughtWorks, ¿okay? Y hemos aparecido en el Technology Radar, ¿no? Aquellos que conocen el Technology Radar es, bueno, se libera cada cierto tiempo y bueno, ThoughtWorks menciona las tecnologías que ellos han estado probando y les ha gustado y las van promoviendo en diferentes fases. En el caso de Test Containers, no solamente la probaron, sino también la adoptaron. ¿Okay? Pueden entrar al link para ver eso. Y vean las palabras que estoy resaltando, ¿no? Lo que ellos mencionan en esa entrada, ¿no? Que esa librería les provee un programmable, lightweight and disposable containers y hace sus tests más confiables. Ahora, si hablo de test containers, tengo que hablar de un componente que se usa internamente. ¿Okay? Este componente se llama Ryuk. Aquellos que tal vez están familiarizados con el anime sepan de qué se trata esto, pero Ryuk viene a ser justo un contenedor que ahora lo vamos a ver en la demo, está corriendo, ejecutándose junto con nuestros demás contenedores. Si nosotros queremos correr MySQL, vamos a ver que MySQL corre, pero también ahí está Ryuk. Ahora, ¿cuál es el trabajo de Ryuk? Ryuk se encarga de mantener la casa limpia, por así decirlo, ¿no? Si vamos a temas de implementación, porque esto está incluso en el código, Ryuk escribe en una dev note aquellos recursos que se van creando. Por recursos me refiero a contenedores, volúmenes y networks. Entonces, cuando ya estos dejan de usarse, obviamente se detienen y si en caso se queda por ahí colgado uno de estos contenedores, Ryuk se encarga de limpiarlo. ¿Ok? Solamente lo menciono para que no se asusten cuando vean un contenedor de más corriendo al probar test containers. Ahora, con test containers nosotros también queremos promover ciertas prácticas. Queremos evitar el conflicto de puertos. ¿Okay? ¿De qué manera? Con test containers, y gracias a Docker, obviamente, los puertos que nosotros, que las clases que tenemos proveen son aleatorios, son puertos aleatorios, y es algo que queremos promover bastante. ¿Por qué? Porque con conflicto de puertos o puertos fijos, nosotros no podemos hacer un enabler de la paralización de nuestros tests. ¿Okay? Y este es el tercer punto justo en nuestras buenas prácticas. Otra cosa que se quiere evitar es el hardcode escenarios. Si bien es cierto, nosotros podemos tener un comando docker run con cierta imagen o un docker compose, tal vez. Nosotros queremos llevarlo más de una manera data-driven. ¿Qué pasa si mi servicio necesita correr con 20 instancias de, no sé, no 20 instancias, pero 20 versiones diferentes de cierto producto? ¿Qué pasa si quiero probar desde MySQL 13 hasta MySQL 15? Imagínense el código tal vez un poco repetitivo, los comandos, etcétera, etcétera. Sin embargo, con frameworks como, por ejemplo, JUnit, Spock, simplemente podemos escribir test parametrizados y simplemente le puedo decir, ok, lo único que vas a cambiar en este test es la imagen que yo quiero usar. Y bueno, y con esto también queremos acelerar la velocidad de las pruebas, ¿no? Queremos evitar que las pruebas sean lentas y habilitar la paralización. Para esto, obviamente, el conflicto de puertos es algo que nosotros vamos a estar evitando. Ahora, hablemos específicamente de test containers para Java. Es la librería que yo vengo a hablarles
Hoy en día, sin embargo, el concepto aplica para las demás versiones, en Go, en .NET. ¿Okay? En Test Containers para Java tenemos una clase que es la clase que vamos a estar usando constantemente, ¿okay? Que es la Generic Container. ¿Okay? Y yo les había mencionado de que simplemente voy a necesitar el nombre de la imagen y obviamente en este caso le tengo que decir cuál es el puerto que yo quiero exponer. Para aquellos que usan Redis, obviamente Redis se conecta por defecto con el puerto 6379 y en este caso no necesito nada más para poder inicializar Redis con Test Containers. En este caso, lo que va a hacer Test Containers va a descargar la imagen de Redis con la versión que le hemos indicado, va a tomar el puerto 6379 y va a esperar por a lo mucho 1 minuto hasta que el puerto esté disponible, vía Docker. Una vez que el puerto esté disponible, ya puedo hacer yo lo que guste con Redis. ¿Okay? Si el puerto está disponible antes, obviamente la inicialización va a ser muy rápida. Pero esto es todo lo que me toma. Esto es, fíjense bien, solo me toma un par de líneas inicializar un contenedor con Test Containers. Y ahora vamos a ver qué tan corto puede ser con otras tecnologías. Ahora, ya les había enseñado lo fácil que es inicializarse con Redis en este caso y Test Containers. Ahora, les quiero mencionar los módulos que tenemos que se ofrecen a través de Test Containers. En los módulos que respectan a bases de datos, nosotros tenemos tecnologías muy comunes y muy conocidas como Cassandra, como CockroachDB, Couchbase, ClickHouse para Analytics. CockroachDB viene a ser una base de datos distribuida, está catalogada está en esa categoría. Tenemos DB2, como les había mencionado hace rato. Tenemos MariaDB, MongoDB, MSSQL, MySQL, Neo4j, Oracle, PostgreSQL y TiDB. TiDB también está en la categoría de Distributed Databases. Con esto vamos a ver algunos ejemplos con Postgres y con MSSQL. Y van a ver que solamente nos toma una línea, a lo mucho dos. Pero ya ofrecemos esas abstracciones. No se tienen que preocupar por saber cómo configurar estas bases de datos. Ya las pueden usar, de hecho. ¿Qué pasa si están trabajando con Message Brokers o Stream Platforms? Tenemos Apache Kafka, ofrecemos también Apache Pulsar, RabbitMQ y Redpanda. Redpanda es una tecnología que ha salido recientemente, diría, y que ofrece una compatibilidad con el API de Kafka, entonces puede ser reemplazable. Y Redpanda, de hecho, su startup es muy, muy veloz. O sea, si en Kafka me toma como 40 segundos el test, mientras que inicializa Kafka, en Redpanda me toma 5 segundos. Para eso, vayan y prueben los módulos. Si están usando Consul o Vault de HashiCorp, tecnologías de HashiCorp, también se proveen módulos para estas tecnologías. Si están probando contra Google, con tecnologías cloud, por ejemplo, ¿no? Hoy en día casi la mayoría se integra con uno que otro servicio en los cloud services. En Azure ofrecemos el Cosmos DB. Para GCP ofrecemos Datastore, Firestore, PASAP y Spanner. Y en AWS se ofrece el Local Stack. Local Stack viene a ser un servicio que te provee básicamente una experiencia local de AWS, pero una experiencia local de AWS, básicamente. Te provee muchos servicios gratuitamente y te abre las puertas con más servicios si se compra una licencia. En el mundo de Java tenemos integración con los frameworks de JUnit 4, JUnit Jupyter y Spock, pero obviamente esto no es una restricción, ya que como les había mostrado inicialmente con el Generic Container, puedo inicializarlo manualmente. Con JUnit 4, Jupyter y Spock, puedo inicializarlos también con algunas anotaciones que los mismos frameworks proveen. Ahora, ¿qué pasa si tengo que mencionar esto también porque muchas compañías obviamente tienen sus imágenes personalizadas, que no son las del Docker Hub. Si usan las del Docker Hub, genial. Pero sí, ¿qué pasa si nosotros usamos algunas personalizadas? En este caso, Test Containers tiene una forma muy idónea de decirte, ok, haz tu imagen compatible con la nuestra, básicamente, ¿no? La que estamos ofreciendo por defecto.
Entonces, simplemente declarando el Docker Image Name y diciéndole cuál es la imagen que nosotros tenemos, le decimos, ok, sé sustituto de MySQL, ¿no? Y al ser sustituto de MySQL, simplemente le decimos aquí en otra línea, ¿no? Esto es lo que les quería mostrar hace un momento. Esto es lo que toma inicializar un servicio de MySQL para nuestras pruebas. MySQL Container igual new MySQL Container, la imagen y la versión que quiero usar, y listo, ya puedo usarlo donde yo guste. Vamos a ver demos en unos minutos. Y bueno, haciendo uso de Generic Container dentro de mis tests, por ejemplo, obviamente puedo crear una instancia del contenedor por la clase del test, usando el static, o simplemente puedo crear una instancia por test method, ¿no? También tenemos estrategias de espera. Como les había mencionado en el ejemplo de Redis, nosotros le indicamos un puerto y Test Containers lo que va a hacer es va a verificar de que ese puerto esté disponible en a lo mucho un minuto. Pero así como también se espera por un puerto, hay otro tipo de estrategias en la cual es por llamadas HTTP, por status codes, por el response de la llamada HTTP. También tenemos estrategias vía logs. Entonces, el container va a ir emitiendo logs. Estos logs se pueden monitorear vía test containers y decir, ok, quiero que aquí, en esta línea en específico, me diga que el container ya está listo. Esto porque hay diferentes casos. Hay un caso en el cual el servicio puede estar con el puerto habilitado, sin embargo, en el backend en el contenedor sigue procesando para poder inicializarse. Y no es hasta que un mensaje te dice, ok, ya estoy listo para conexiones, en el cual tú recién puedes decir, ok, ahora sí lo puedo usar. Entonces, de todas estas cosas ya se encarga Test Containers, es una manera muy programática de poder hacerlo, y es algo que no podría hacerlo si es que estoy usando Docker Run por detrás directamente, ¿no? Y también tiene vía health checks. Si la imagen que se está ofreciendo expone ya un health check, se puede usar vía test containers. Ok, vayamos al código, ya que nos quedan 10 minutos. Ok, yo aquí tengo un par de ejemplos. Okay, no voy a andar mucho en cómo, en lo que consta estos ejemplos, solo a high level yo les puedo decir, voy a comentar esto, les voy a decir, ok, esto, vamos a dejarlo así. Yo aquí no le voy a configurar nada. Esto es lo que mejor haremos. ¿Ok? A high level, este test lo que hace es inicializar un zookeeper. Ese zookeeper lo que va a hacer es, o lo que vamos a hacer contra ese zookeeper es básicamente insertarle unos mensajes, y en el test vamos a hacer un get de ese mensaje y ver de que sí se ha guardado correctamente. ¿Ok? Pero en este caso voy a hacer que primero falle. Ok, vamos a correr el test y aquí a mi mano derecha vamos a poder ver que aquí están viendo que Ryuk, lo que les había mencionado, se ha descargado, que aparece dentro de mis imágenes, y eso que está corriendo como contenedor. Su keeper está siendo descargado, ya fue descargado, de hecho. Obviamente, como les había mencionado, el test iba a fallar. Ok, y acá lo corremos nuevamente. Ok, aquí lo que me dice es que básicamente no hay un zookeeper, no hay con qué correr, no hay nada configurado, por eso falla. Entonces, ahora vamos a correr el test nuevamente, vemos que Ryuk vuelve a correr, se ha creado un contenedor de manera aleatoria y simplemente ya murió. Ahora, el test ya pasó correctamente, y si no me creen, vamos a correrlo una tercera vez, pero con un texto incorrecto, para que vean que no solamente fue una conexión con su keeper, sino que también se guardó el componente de manera adecuada. Y miren, esto es lo que me tomó inicializar su keeper. El test falló por lo que ya les había mencionado. Volvemos hasta la normalidad. Y esto es lo que me tomó inicializar su keeper. Quiero esta imagen y ok, te quiero exponer vía este puerto 2181. Obviamente Test Containers va a decir el 2181 lo mapeo contra un puerto random y, y va a ejecutarse contra ello. Pasemos al segundo ejemplo, que es usando tal vez algo mucho más conocido, una base de datos.
acá de igual manera lo que quiero hacer es inicializar una base de datos y voy a hacerle un select a la tabla profile. Para esto el script simplemente está acá y solo inserto un valor. Entonces, dejando los detalles de lado, solo me debería devolver 1. Okay. Y acá de igual manera, si no le configuro la base, la URL, lo que va a pasar es el test va a fallar. Y esto es algo también muy cool. Por ejemplo, aquí vemos de que Postgres Containers está usando la imagen Postgres 15 Alpine. Y si yo voy a Postgres, acá le estoy diciendo Postgres get jdbc URL. Entonces, en este caso, yo ya no me tengo que preocupar por saber qué puerto está utilizando Postgres, porque gracias a este método ya me está dando una URL muy configurada. Entonces lo corremos de nuevo y de hecho si vemos aquí nuevamente aparece Ryuk, aparece Recursing Jones, que es un container random exponiendo un puerto y ya mi test pasó correctamente. ¿Okay? Y como pueden ver, todo nace, se ejecuta y se destruye. Veamos un ejemplo en vivo usando el Docker Image Name. En este caso, hay hay varias tecnologías que han surgido gracias a Postgres. Una de ellas viene a ser PostGIS, otra es Timescale DB. En este caso le vamos a decir, voy a tomar la imagen de PostGIS y la voy a ejecutar contra el container contra la configuración de Postgres, porque debería ser compatible. El test no cambia en nada con el anterior, simplemente configuro todo gracias al contenedor, todo esto viene del contenedor, y ejecuto el query, que es el mismo. Entonces, de igual manera, vamos a ver una vez más Ryuk ejecutándose, descargando PostGIS, y vamos a ver corriendo PostGIS en unos segundos. Strange Keller es corriendo, lo más seguro que ese sea PostGIS. Y, ok, todo corrió perfectamente. En este test, por ejemplo, bueno, es tal vez más de lo mismo, pero aquí ya tengo una clase de MongoDB Container. En este caso le digo, MongoDB Container, por favor, corre con Mongo 6. Okay. ¿Y quiénes saben construir o quiénes se acuerdan del puerto de MongoDB o cómo construir la URL de conexión? Eso no nos importa porque Test Containers con sus librerías ya nos ofrece una cadena de conexión que lo único que tengo que hacer es, en este caso, dársela al framework de Spring y que inicialice. Y lo único que va a hacer, bueno, va a ejecutar algo de más, pero igual el assertion debería ser preciso, que son, espero, 3 datos. Y bueno, lo mismo que hemos estado viendo hace unos minutos, descarga Mongo, corre Ryuk, inicializa Mongo y luego ejecuta mi test y lo destruye al final. Ok, ahí ya está inicializando. Ejecuta. Ok, y pasó. De hecho, esos errores que vieron son por el mismo cliente que arroja algunos errores, pero el test en sí se ha ejecutado. Ahora, ¿qué pasa? En este caso, esto es una prueba con Prometheus. Lo voy a mostrar muy rápido, pero quiero que le presten atención a estas líneas, el with access host y el expose port. Porque en este caso lo que estoy haciendo es, y bueno, como muchos saben, Prometheus hace scrapping de los servicios para obtener las métricas. Tiene el push model, pero ese está basado en el scrapping. Entonces, yo acá lo que le estoy diciendo es, expon el puerto del servicio que estoy corriendo localmente en el container. Y entonces se crea una conexión entre ellos dos donde el contenedor va a poder hacer scrapping del servicio que yo estoy corriendo en mi localhost. En este caso, vamos a ver cómo interactúa, es un poco más complejo, pero todas estas demos están compartidas. Vamos a ver, de hecho, haciendo uso de algunas herramientas, cómo la métrica se demora en aparecer un poco en nuestro Prometheus. Por ejemplo, ahí ya inicializó, y ahí vemos de que la métrica no está. Acá la métrica no está en este primer
ping que le hacemos. Sin embargo, si le hacemos otro ping, la métrica sí aparece. La métrica dice, ok, HTTP Server Request Seconds Count obtuvo el endpoint greetings, tuvo una llamada. Obviamente, si yo duplico esto y lo ejecuto nuevamente, va a fallar porque ya no es una vez, sino son 2 veces. Vamos a ejecutarlo de manera rápida para ir a los slides final. Ahora es 2, porque hice 2 llamadas y ya no hace match. Se va a quedar ahí por 20 segundos, si mal no recuerdo, pero el test se va a romper. Ok, el test falló, por lo que ya les había mencionado. Y para ir a los slides finales, ¿qué otras implementaciones de test containers podemos encontrar? Si van a la página van a poder ver Go, .NET, Python, Node y Rust. Actualmente la compañía en la que estoy trabajando tiene como owners en Java, a Go y a .NET. Python, Node y Rust son proyectos de comunidad. Y bueno, si hablamos del mundo Java en sí y vamos más allá de las pruebas, como les había dicho, esto se puede usar de la mano con los frameworks de testing, pero también lo podemos usar para desarrollo local. ¿Y qué han hecho algunos frameworks para esto? Por ejemplo, Quarkus desarrolló Dev Services, en el cual te permite usar casi la mayoría de las tecnologías que les he mostrado en las slides anteriores en desarrollo. Entonces, si levantas la aplicación, estás levantando la aplicación junto con una base de datos, junto con un Kafka o un Red Panda. En el caso de Micronaut, ellos desarrollaron hace unos meses Test Resources que tienen el mismo propósito. Puedes inicializar tu servicio de Micronaut y vas a tener bases de datos y bueno, lo que decidas tener detrás. Obviamente, puede haber una diferencia entre lo que ambos soporten, pero están basados en tecnología de test containers. Y bueno, en el caso de Spring, para aquellos fans de Spring, no hay algo parecido. Sin embargo, hay un issue en el cual uno puede ir y decir, me gustaría tener esto también aquí. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pueden visitar la documentación de test containers en testcontainers.org. Pueden ir a la organización de test containers en GitHub. Pueden unirse al Slack de test containers. Yo tengo algunos ejemplos en GitHub. Lo que les he mostrado, de hecho, está en Test Container Samples. También tengo unos ejemplos con Local Stack, en el cual, como les había dicho, provee APIs de AWS, pero de manera local, para aquellos que estén interesados. Y muchas gracias. Eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho y que se hayan podido llevar algo para aplicar en su día a día. Excelente, Edu. Muchísimas gracias. Muy clara tu palestra. No tenemos preguntas ahí del público. Yo iba a te preguntar, bueno, cómo comenzar a entender mejor, entrar más con las informaciones, me llegaron con los links que pasaste, respondiste mi pregunta. Entonces fue extremadamente clara tu presentación, los ejemplos excelentes también. Bueno, solo me resta te agradecer mucho por tu participación en el TDC y bueno, recordando a la gente de no se olviden de metrificar tu palestra, tu charla en la parte está en la parte de votaciones. Entonces, por favor, califiquen a Palestra de Edu y muchas gracias, Edu, por tu participación en este TDC. Gracias a ustedes, Pablo. Muy contento de haber participado en esta primera edición. Muchísimas gracias.